Buen día, aquí estamos presentes en la primera emisión del noticiero de Televen. Muy amables por estar allí también y acompañarnos a realizar nuestro recorrido diario sobre las noticias de mayor interés en el escenario nacional e internacional y un poco a veces presentar algunas proyecciones de cómo se puede mover una semana informativa como esta, donde abundan pues noticias bien importantes y con realmente un impacto significativo. También es muy importante que ustedes participen, lo hacen a diario, tienen el contacto, tienen la red social Instagram, _noticiero Televen, para que puedan expresar sus comentarios, sus inquietudes y realizar las denuncias. No lo olviden, de servicios públicos para buscar pues de alguna forma la solución a esos problemas en todas partes del país. Agradecer también no solo la audiencia, que es muy importante, significativa, sino también esos mensajes que nos llegan desde el exterior y que ustedes canalizan a través de las alternativas que ofrece pues la propuesta de Televen. Repito, miércoles 4 de febrero, vamos a lo nuestro. Bueno, noticias del mundo petrolero que tienen que ver con Venezuela, evidentemente, ¿no? Se conoció una nueva licencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que autoriza pues la venta de diluyentes, un producto muy importante para trabajar y mejorar la calidad del crudo venezolano, sobre todo el de la faja petrolífera, porque es crudo pesado y extrapesado. Y en ese sentido, bueno, ahora puede no solamente PDVSA, sino las empresas que realizan trabajos y las que van a realizar trabajos prontamente en nuestro país, van a realizar inversiones, podrán utilizar esos diluyentes para, pues, el uso y el trabajo que se realiza en la industria petrolera con el propósito de recuperar y rescatarla para llevarla a niveles de años anteriores. Pero también se conoció, y esto es importante, que en cualquier momento también el gobierno de los Estados Unidos, pues a través de licencias del Departamento del Tesoro, hará mayor la apertura para que no solamente se compre, se recoja y se venda o se refine petróleo venezolano en los Estados Unidos, sino también ya ampliamente para la explotación del crudo, para la perforación de crudos en las zonas petroleras de nuestro país. Eso todavía no se conoce, pero fuentes autorizadas que preservaron el anonimato, expresaron a agencias internacionales de noticias que se aproxima esta nueva apertura o licencia que permitirá ya directamente la perforación y explotación del crudo venezolano para hacer crecer la producción nacional. Eso es importante en ese sentido. Mientras tanto, desde los Estados Unidos, el señor Trump volvía a referirse a Venezuela. Y decía que continúa el fluido de barriles de petróleo hacia los Estados Unidos. Él volvió a ubicar la cifra en la primera etapa sobre 50 millones de barriles que irán a los Estados Unidos para ser trabajados y elaborar pues derivados del petróleo en las refinerías de ese país. Eso lo anunciaba también. Mientras tanto, se conoce que comenzó la exportación de fuel oil, que es un derivado nacional, hacia los mercados europeos. Lo hace la empresa Trafigura. También se conoce que las refinerías de Phillips 66, que son muy conocidas, han expresado sus voceros que tiene la posibilidad de refinar 250.000 barriles diarios de petróleo venezolano en la medida que vayan llegando y que crezca la inversión y que crezca, por supuesto, toda la actividad petrolera en nuestro país. Esas son buenas noticias, buenas informaciones, porque eso también generará recursos para Venezuela para asumir una serie de compromisos sociales y también una serie de compromisos con la colectividad venezolana, ¿no? Y también, bueno, asumir compromisos económicos que tiene el país, que son muchos. Esa noticia también es importante en ese sentido. Mientras tanto, ayer 3 de febrero, se dirigía al país la encargada de la Presidencia de la República, en compañía del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y también del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello. Se dirigía al país Delcy Rodríguez para hablar de algunos temas, entre ellos precisamente la relación bilateral con los Estados Unidos. Habló del episodio militar, el ataque registrado el 3 de enero,
y dijo que, bueno, en medio de esta circunstancia, al mes de cumplirse pues esa operación, se ha tomado el camino del diálogo, del entendimiento, de la paz y la vía diplomática para, a pesar de las diferencias o divergencias, encontrar caminos de encuentro en esa relación bilateral con los Estados Unidos. Más o menos es lo que hacía referencia a ello, ¿no? También habló de la ley de amnistía, que se evaluará, se estudiará y, bueno, se trata de un episodio para que todos participen en política con P mayúscula, decía ella, esperando que se respeten pues las decisiones que se han tomado. Esto todavía sigue en camino, no se ha presentado el proyecto de ley ante la Asamblea Nacional, la instancia legislativa será la que discutirá y le dará pues el toque final y la aprobación para que comience entonces esa ley de amnistía que es de superar, liberará a una gran cantidad de personas que están detenidas por diversos señalamientos y diversas imputaciones, pero fundamentalmente son personas que están detenidas por razones de carácter político, ¿no? Entonces, bueno, a la espera de esta situación. También ayer ratificaba criterios el alto mando militar, a cuya cabeza está el ministro de la Defensa, Padrino López, el general Padrino López, hablando de la unidad nacional, de la reconciliación y del compromiso con el gobierno que preside como encargada Delcy Rodríguez. Y a su vez colgó un video en redes sociales la jefe o encargada de negocios de la representación diplomática de los Estados Unidos en nuestro país, Laura Dogu, señalando que se está viviendo en Venezuela un momento histórico, que lo que desean es progreso y trabajar con las autoridades venezolanas e ir desarrollando pues el esquema que se ha planteado y se ha conversado, que tiene 3 etapas dentro de lo que es el proceso, digamos, de ordenar las cosas políticamente y económicamente también en nuestro país. Entonces es un mensaje bueno, que se hizo público y se hizo viral a través de las redes sociales y también, por supuesto, con el registro de diferentes medios de comunicación social. Eso también es importante. Seguimos sumando informaciones porque también se conoció en el día de ayer que voceros autorizados del gobierno de los Estados Unidos habían revelado que ya se han entregado a Venezuela los otros 200 billones de los primeros 500 por la venta de petróleo venezolano que había sido pues ocupado en tanqueros que habían sido sancionados y se vendieron en el mercado internacional. Es lo que se entiende de toda esta operación. Se entregaron primero 300 billones que se distribuyeron en diferentes bancos privados y públicos para ejercer presión en el mercado cambiario para que no continuara elevándose esa paridad entre el dólar y el bolívar y con otras divisas también. Pero ahora se entregan 200 billones, seguramente se van a distribuir otra vez para subastas en 4 bancos, luego se ampliará el espectro de los bancos que pueden participar en estas subastas en la medida que vayan ingresando recursos a Venezuela para tratar de comenzar este proceso de ordenar la economía y estabilizarla. Bueno, seguimos con más notas nacionales. En el municipio Baruta del estado Miranda ocurrió anoche a las 9:30 una explosión de alarma en una subestación eléctrica. La información que se revelaba a través de redes sociales y medios de comunicación social o, digamos, información que los propios usuarios colocaban, es que dejó en buena parte a las urbanizaciones aledañas, al Centro Comercial Plaza Las Américas sin energía eléctrica, pero parece ser que por lo menos parcialmente se ha recuperado pues, el servicio de energía eléctrica. Si tienen ustedes que nos ven y nos escuchen alguna información en ese sentido, pues pueden enviar pues, alguna orientación a través del Instagram, la red social el_noticiero Televen. Bueno, otras noticias. Cordura y discreción en los gastos para el carnaval. Es la sugerencia que hace el Ministerio de Educación para estas reuniones o fiestas que se hacen en los colegios, en las escuelas públicas, señalando que en función de resguardar la economía familiar, los docentes y los directores de colegios no deben exigir, pues ni mucho menos, una gran inversión en disfraces y detalles pues, que se utilizan en lo que es la tradicional fiesta de carnaval en los colegios. Los muchachos se divierten, pero hay que hacerlo con pedagogía, sugería el Ministerio de Educación, y con austeridad. Bueno, nos vamos luego al exterior otra vez y resulta que surge una declaración, esto tiene que ver con Venezuela.
de Caroline Leavitt, quien es la vocera de la Casa Blanca, hablando sobre la probable o posible visita de la encargada de la presidencia de la República a los Estados Unidos, de Delcy Rodríguez. Según la información que ofreció, se ha evaluado la situación, no se ha tomado ninguna decisión y mucho menos hay alguna fecha prevista. Esto frente a preguntas que algunos medios de comunicación social, los representantes de los medios de comunicación social, le hicieron el día de ayer a propósito de la visita de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, a la Casa Blanca. De ello ya mencionaremos algo en breve. Y cerramos la parte nacional con una concentración importante de los estudiantes universitarios ejerciendo presión social para que se conozca de una vez el proyecto de ley de amnistía y se otorgue la liberación total a los detenidos. Ese es el planteamiento. Hubo movilización no solo de estudiantes, también de profesores y trabajadores de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, hablaba de la visita de Petro. Petro estuvo en Casablanca, bajaron un tanto las tensiones. Fue una reunión cordial. Petro hizo algunos planteamientos. No, Trump prefirió la prudencia, simplemente escribió y le dejó una nota al final, donde decía para Gustavo Petro un gran honor haberle recibido en Casablanca. No fue una visita, digamos, formalmente oficial. Petro se ofreció declaraciones y dio pues algunos elementos de lo que había conversado con Trump. Entre ellos, incluso propuso que al gobierno de los Estados Unidos que los ejércitos de Venezuela y Colombia se unieran para luchar contra los que estimulan y promueven el narcotráfico en territorio venezolano y en territorio de Colombia, es decir, una acción común contra este delito. Estados Unidos no ha dicho nada frente a ello, no sabemos cuál habrá sido la respuesta de Trump. Y también algunos otros temas que se tocaron allí. Desde luego solicitó que se le retirara de la famosa lista Clinton, que tiene que ver con personas vinculadas a hechos irregulares. A Petro lo había colocado allí el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, y otros temas que seguramente van a mejorar la relación. Los empresarios en Colombia dicen estar satisfechos. En diferentes plazas del vecino país se reunieron partidarios de Petro para celebrar este contacto. Seguimos. Otra noticia inquietante es que sigue la concentración digamos, de logística militar, también de tropas, de aviones y de buques en el Oriente Medio, cerca de Irán, frente a cualquier eventualidad. Se sigue especulando sobre si no se desarrollan en buena medida conversaciones adecuadas entre Irán y los Estados Unidos. El corolario de todo esto, al no concluir en elementos positivos, sería sencillamente, pues, de nuevo una intervención militar, y más que intervención militar, un ataque militar sobre espacios estratégicos en territorio iraní. Ojalá no ocurra, pero es la situación que allí está flotando en el ambiente y es muy inquietante. También hoy sigue la guerra en Ucrania, el periodo de una semana, digamos, de paz para que no se atacaran ni por la situación climática, el frío extremo. No se atacaran ni Kiev, la capital ucraniana, ni otras ciudades, pero bueno, ya comenzaron otra vez los ataques rusos, precisamente atacando áreas energéticas fundamentales, ¿no?, que deja sin calefacción a muchas ciudades y también a buena parte de la capital ucraniana. Hoy, decía, va a haber una reunión, lo hemos mencionado en anteriores emisiones del noticiero, en Abu Dhabi, entre tres partes, Estados Unidos, Rusia y Ucrania, buscando una salida diplomática a esta terrible guerra que es agotadora y ha dejado un sinnúmero, pues, de víctimas y secuelas tremendas. Así que bueno, eso está allí planteado. Desde Cuba se conoce que el viceministro de Asuntos Exteriores o Relaciones Exteriores dice que sí, ha habido algunos contactos, pero desmiente que hay alguna mesa de negociaciones con los Estados Unidos. Dijo que Estados Unidos sabe cuál es la posición de Cuba. Bueno, esta situación está allí presente, está tensa, está difícil, y Cuba, pues, en una situación económica que algunos califican incluso de desgarradora, con profunda miseria y con carencias tremendas en los servicios públicos, y además sin energía, porque hay, pues, la prohibición de dar petróleo a Cuba, que luego, según las acusaciones del gobierno de los Estados Unidos, era revendido en el mercado internacional para obtener ingresos. Bueno, ya no hay petróleo de venezolano y lo de México se está negociando, pero eso dependerá de las autoridades de Cuba, según el gobierno del señor Donald Trump. En Ecuador también hubo movilización de fronteras en Colombia y Ecuador.
En realidad, se movilizaron los transportistas en protesta por los aranceles del 30% que se han establecido entre sí los gobiernos de ambos países, que está perjudicando la fluida economía de la zona fronteriza. Así que están pidiendo que se negocie. Por cierto, ayer Petro le pedía a Trump que fungiera de intermediario para bajar las tensiones con el gobierno de Daniel Noboa, el ecuatoriano, el presidente ecuatoriano. Entonces, bueno, ayer los transportistas ejercieron esa presión para que se eliminaran esos aranceles porque está perjudicando no solamente su trabajo, sino perjudicando a las poblaciones de ambos países. Bueno, de deportes tenemos lo siguiente. El Magallanes comienza su participación en la llamada Serie de las Américas mañana jueves. Bueno, pero se queda sin manager Yadier Molina por razones de carácter personal, compromisos que tiene seguramente con equipos o con el equipo para el que trabaja en Grandes Ligas, no podrá estar allí, no se sabe quién podrá ser el manager del equipo venezolano. Se habló de Asdrúbal Cabrera, pero él no puede y otros nombres están sonando por allí. Tampoco van a estar todos los jugadores, así que bueno, veamos a ver cómo se organiza la novena completa, el equipo completo que habrá de participar a partir de mañana en esta Serie de las Américas. Bueno, se conocen también otras informaciones sobre el béisbol y el de Grandes Ligas, cómo se está preparando todo ello, y sobre fútbol, pues cómo se está preparando el Spring Training. Y sobre fútbol, entonces tenemos que hubo partido de la Copa del Rey de cuartos de final, el Barcelona le gana 2-1 al Albacete, lo elimina. Hoy hay partidos también importantes, el Alavés contra la Real Sociedad y Valencia contra el Athletic de Bilbao, también de cuartos de final, y todo se va a integrar cuando el que gane pues se suma al grupo de semifinalistas de la Copa del Rey en España. Bueno, también hubo alguna actividad en otras ligas, también con, digamos, torneos de Copa en ligas europeas, me refiero en este caso. Bueno, les recuerdo la red social Instagram, el _noticiero Televen es la dirección. Vamos con los titulares de la prensa nacional, regional, internacional, informe del tiempo y este resumen siempre de algunas de las notas que nos envían. Gaudi y Ricardo con ustedes, buenos días. Buen día, caballeros, buen día Venezuela, gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este miércoles 4 de febrero de 2026. Qué gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias, ustedes lo saben, se lo vamos a recordar, estamos en vivo y directo en el noticiero Primera Emisión y siempre es un gusto informarles. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece? ¿Mitad de semana? Muy bien, señora Peroso, saludos a todos en casa, ya listos ustedes también para iniciar esta jornada y nosotros contentos de poder acompañarlos en todo ese corre-corre que hay en las mañanas, preparar el desayuno, hacer el café, los niñitos para el colegio, vestirse, ponerse elegante, así como la señora Peroso el día de hoy, vaya, vaya, como dicen por ahí. Yo sabía, yo estaba esperando su comentario. No, muy bonito su outfit. Gracias. Bueno, fue idea de Carlos del departamento de vestuario, así que gracias a Carlos. Tengo miedo. ¿Por qué? No sé. Continúe usted. Vino travieso. Vamos a saludar a todas esas personas que están en sintonía de esta primera emisión, quienes lo hacen a través de nuestra cuenta en Instagram, el_noticiero Televen, estamos en vivo en este momento, quienes lo hacen con nuestra aplicación Televen Stream, usted la descarga en su teléfono, en su tablet o en su computadora y ahí disfruta de la programación de Televen en el momento que usted sí lo desee. También tenemos la señal abierta que llega a todo el país y una última opción, Televen TV, cuenta en YouTube, allí puede conseguir todos los programas de nuestro canal luego que son transmitidos. Bueno, están allí todas las coordenadas sobre la mesa para que usted esté en comunicación directa con toda la programación que le ofrece Televen. Así que le decimos al señor director que ruede coletilla. Nos vamos a la mesa de transmisión. Gracias usted. Gracias. Bueno, y vamos a comenzar haciendo revisión de informaciones que están en nuestra cuenta en Instagram, el_noticiero Televen. La primera de ellas nos dice, OFAC emite licencia 47, autoriza la venta a Venezuela de diluentes para la refinación. Acá se señala que de acuerdo con el documento, la autorización aplica a transacciones que involucren al gobierno de Venezuela, Petróleos de Venezuela PDVSA o cualquier entidad en la que PDVSA posea directa o indirectamente una participación superior o igual al 50%.
En internacionales se reseña en nuestra cuenta en Instagram, el_noticiero Televen, Gustavo Petro calificó como positiva su reunión con Trump. El presidente de Colombia hizo estas declaraciones pese a las diferencias en temas de energía y narcotráfico. El mandatario destacó que la libertad es el puente que une a ambos gobiernos. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que está trabajando en iniciativas antinarcóticos con el presidente colombiano Petro. Sigue una cita textual para Trump, abro comillas, estamos trabajando en eso y también en otras cosas, incluyendo las sanciones, y tuvimos una reunión muy buena, cierro comillas. Seguimos, en este caso, con información nacional y corresponde declaraciones del ministro de Educación, Héctor Rodríguez. Él instó a los docentes a no solicitar contribuciones económicas a los estudiantes y organizar la festividad, están hablando en este caso del carnaval, utilizando los recursos disponibles y elementos reutilizables que promuevan el aprendizaje y activen la creatividad. Rodríguez señaló que las autoridades educativas deben abstenerse de pedir disfraces sofisticados que se alejen del sentido pedagógico de la ocasión y que generen gastos para la mayoría de las familias. Bien, ¿con qué venimos, Almerón? Según pues vemos acá, viene portada del diario 2001. Aquí está, se lo estaba preparando. Adelante. Pásenme este. Cambiamos aquí. Portada del diario 2001. ¿Qué titular destaca? Es el siguiente. Delcy Rodríguez, 2 puntos. A un mes del ataque, Venezuela responde con paz y unidad nacional. Declaraciones que ofreció el día de ayer la presidenta encargada de la República. Dice acá que anunció que la nación resolverá sus diferencias con Washington mediante el diálogo. Aseguró que el país está en paz tras los sucesos del 3 de enero. En otra información, esta tiene una gráfica, dice Alcaldía repara escuela de El Junquito. Además tenemos acá en la sección que ellos llaman con la gente, ayudan gratis a pacientes con cáncer. No se ofrecen más detalles en esta portada, pero seguramente en las notas ya en detalle de este diario encontrarán pues toda la información. Vamos ahora a revisar la portada del diario El Universal. Uno de sus titulares, además acompañan con gráfica, dice aprueban ley para evitar un shutdown. Acá se señala que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó ayer un paquete de gastos de 1.2 billones, poniendo fin al cierre parcial del gobierno o shutdown. La medida fue aprobada por un voto bipartidista ante la insistencia del presidente Donald Trump. La legislación contempla la financiación de la mayor parte del gobierno federal hasta el 30 de septiembre. Hay otros temas presentes en esta portada. Económico, el CENIAT recaudó más de 256 millardos de bolívares en el mes de enero. El superintendente afirmó que los resultados demuestran la intención de seguir recaudando para el bienestar social y económico. Laura Dou anuncia el inicio formal de sus funciones en Venezuela. Esta diplomática ha sido embajadora en países como Honduras y también Nicaragua. Bueno, ahora veamos qué trae el portal web del diario Últimas Noticias. Lo tiene por allí, Salmerón. Volvemos a cambiar. Venga, vamos por acá. Ese es suyo. Esto tiene que ver con la fuente de sucesos. Dice atrapado cuando huía tras asesinar a su expareja. La nota en detalle reseña del diario Últimas Noticias que el hombre fue entregado al Ministerio Público y le abrieron un expediente por el delito de femicidio. Se trata de Julio César Salazar, de 46 años. Fue detenido por agentes de la Policía Nacional Bolivariana cuando huía tras haber asesinado a su expareja Rosana Hernández Mayora, de 44. Mediante un reporte colgado en la cuenta Instagram del CICPC, se detalla que el femicidio ocurrió el pasado 24 de enero en el sector La Atlántida, Catialamar, municipio Vargas, estado La Guaira, donde Rosana y Julio discutieron, ya que este no aceptaba la ruptura en esa relación. Durante el altercado, el hombre desenfundó un arma de fuego accionándola contra la mujer y le cegó la vida de manera inmediata para luego huir. Vamos con deportes. Tenemos una noticia que sacamos del portal del diario Líder. Dice de la siguiente forma: el FC Barcelona tuvo un partido algo complicado en su visita al sorpresivo Albacete por los cuartos de final de la Copa del Rey, que terminó sorteando por un corto 2-1 y sufriendo en los minutos finales del compromiso.
Bueno, y antes de ir a la pausa los vamos a dejar con un video viral que tomamos de nuestra cuenta en Instagram, el_noticiero Televen, y es que los pingüinos de Pittsburgh aprovecharon la reciente nevada para jugar al aire libre disfrutando de un clima muy similar al de su hábitat natural. Allí los tienen. Según el zoológico, el frío también activa a elefantes y grandes felinos, quienes se entretienen explorando y conviviendo con la nieve. Bueno, un ratico de sano esparcimiento para los pingüinitos. Sí, en medio de ese frío. Bueno, pero para ellos es normal. Normalito. Sí, señor. Llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. Amigos, en la próxima parte venimos para revisar los titulares de la prensa regional. Quédense con nosotros. Una mujer se realizó el primer trasplante de cara de una paciente que se practicó una eutanasia. Se trata de Carmen, una mujer que presentaba una necrosis en la cara por una infección bacteriológica por la picadura de un insecto que casi le costó la vida. La donante, cuya identificación se mantuvo en anonimato, presentaba una enfermedad que generaba muchas limitaciones. La intervención quirúrgica, la primera de este tipo, se llevó a cabo en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, en España. Necesitó un centenar de profesionales y duró 24 horas. El grupo médico explicó que es necesario que tanto el donante como el receptor compartan sexo y grupo sanguíneo, además de presentar medidas antropomórficas de la cabeza parecidas para llevar a cabo el procedimiento con éxito. Indicaron que para su ejecución, inicialmente se elaboró un modelo tridimensional digital, aparte de una imagen médica que ayudó a los profesionales a entender cómo tienen que llevar a cabo la cirugía. Los especialistas indicaron que la donante expresó que estaba feliz de ayudar y cambiarle la vida a otra persona. Génesis Rivas, Televen. Revisión de la prensa regional. Vamos a iniciar este recorrido en La Guaira con la portada digital del diario La Verdad. Ellos tienen una fotografía que acompañan del siguiente titular: siguen llegando buques. El pie de gráfica reseña en detalle que continúa el dinamismo portuario con la llegada de Guaranao Yerubaja y 3 embarcaciones más que están en maniobra. También se reseña acá, claman por recuperación de la vía Los Caracas-Chuspa. Otro titular: peligran pacientes más pobres por fallas del laboratorio del seguro. Familiares realizan los exámenes en privados que son muy costosos. También bomberos desinfectan la Panamá. Vamos ahora a revisar información del Estado Mérida con portada del periódico Frontera Digital, que nos dice: gobierno debe declarar la emergencia vial en la entidad. Las vías de comunicación requieren cuanto antes una importante inversión del gobierno nacional para optimizar su transitabilidad y saldar una deuda con los merideños. Por cierto que las lluvias también han afectado bastante a este estado. Fuertes lluvias dejan viviendas anegadas y vialidad obstruida a última hora sin paso por Guaruríes, en la troncal 001 del estado Mérida. Esto luego del colapso del puente sobre el río Guaruríes. Bien, vamos ahora a compartir con ustedes portada digital del periodiquito. Circula en Aragua. Ellos dedican casi toda esta primera plana a un suceso muy lamentable. Dice: murió electrocutado técnico electricista. Dice el antetítulo de esta nota: reparaba un poste de alumbrado público en Camatagua. El sumario: se presume que la falta de implementos de seguridad causó la tragedia. Y más abajo la nota en detalle dice que este trágico accidente cegó la vida del ciudadano Leandro Pernía, de 37 años, quien recibió una fuerte descarga eléctrica mientras se reparaba un poste de alumbrado público en la comunidad en la que residía. Bueno, amigos, momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del Noticiero Televen. ¿Tiene la hora, Salmerón? 6:36 de la mañana. Vamos bien con la hora. Bueno, no sé, hay que preguntarle al coordinador. Bueno. Yo me voy. Ajá, sigan allí ustedes, porque en la próxima parte revisaremos la prensa internacional. El reporte del tiempo no me deje, ya voy para allá, ya venimos.
El sector de la robótica acaba de subir el nivel. Figure AI ha puesto en marcha al Figure 03, un humanoide que deja atrás las secuencias preprogramadas para apostar por una autonomía real. Ya no solo se mueve, ahora interpreta su entorno en milisegundos. Gracias a la integración nativa de modelos de lenguaje visual, el robot puede conversar mientras manipula objetos. Si le pides algo, no solo entiende tus palabras, sino que reconoce la forma, el peso y la fragilidad de lo que tiene enfrente. Sus manos han pasado de movimientos mecánicos a una destreza fluida. Con sensores de fuerza de alta precisión, el Figure 03 puede realizar tareas de micromecánica logística pesada sin perder el equilibrio. Lo que realmente cambia el juego es su aprendizaje por observación. El sistema absorbe datos de tareas humanas y los traduce a comandos motores de forma interna. Es ingeniería de redes neuronales aplicada directamente al movimiento físico, sin cables ni comandos externos. Más que una máquina, el Figure 03 marca el punto donde el software avanzado y la mecánica de alta precisión finalmente se encuentran. Ricardo Raad, Televen. Vamos a comenzar la revisión de diarios que circulan fuera de nuestro país con la portada de Diario Libre de República Dominicana, que nos dice: buques de guerra de Estados Unidos arriban a la capital de Haití. Se señala acá que la información la dio a conocer la Embajada de Estados Unidos en esa isla caribeña en plena ofensiva contra las pandillas e inestabilidad política. Diario La Razón de México, que tiene su portada digital, se lo contamos de inmediato. Detectan tráfico de armas de alto poder de Estados Unidos a México vía jóvenes y familias. El antetítulo: problema pendiente de resolver. Parte del sumario reseña que en octubre de 2025 padre e hijo intentaron introducir un arsenal. Departamento de Seguridad destaca modus operandi en informe. Vamos ahora con la portada del diario ABC de España. Una simple declaración responsable servirá para regularizar inmigrantes. El decreto previsto por el gobierno permitirá legalizarlos si su país de origen o en el que vivieron los últimos 5 años no les da el certificado de penales. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME. Para las próximas 6 horas, Venezuela amanece con abundante nubosidad y lluvias. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Andes y Zulia. Veamos este pronóstico en detalle. San Cristóbal tendrá abundantes precipitaciones. Temperatura mínima 16 grados centígrados y máxima 24. ¿Qué hay de Coro? Parcialmente nublado. Temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 34. Nos vamos a Barcelona, abundantes precipitaciones. Temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 38. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. Así es, y vamos a comenzar con las personas que están en sintonía de esta primera emisión, justamente a través de nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Ahí escribe María Martínez, ella pide que haya una revisión del monto asignado al pago de pensiones. También David Jesús Ramírez nos escribe desde San Antonio de los Altos, Gabriela Mendoza, Leonardo desde el estado Zulia, Adela desde Portuguesa, AM desde Sabana de Parra, Arelis desde la avenida Baral, Bravo Milady desde Trujillo, Betty Zulay desde Neuquén en Argentina. También está Ingrid desde pide agua, en este caso para La Yaguara, que se revise la situación de suministro de agua. Delis está en Margarita, Leonides manda a decir que Gaudí está muy linda el día de hoy, bueno, y todos los días. Yamilet desde la Troncal de Barcelona y Ana María en Betijo, que nos vamos rápidamente a la cajita de preguntas a ver qué tenemos por acá. Nos escriben desde el estado Portuguesa, la tierra de los girasoles. Bueno, eso es un espectáculo, de verdad, ir a ver eso. Por acá también envían mensajes desde Coro, Sabana de Maldonado, y nos dicen por acá: gracias a ustedes siempre salgo a la hora de mi casa. Por cierto, hablando de la hora, son las 6:45 de la mañana. Bueno, agradecemos a esta hora todos esos mensajes que ustedes hacen llegar siempre a nuestra cuenta en Instagram y también la fiel sintonía. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte?
Bueno, un volumen apreciable de noticias. En este caso tenemos notas importantes y positivas sobre la actividad turística nacional, también sobre la salud. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer y también notas internacionales y mucho más en esta primera emisión. Comenzamos con actividad turística. Bueno, las operaciones turísticas entre Brasil y el estado de Nueva Esparta, fundamentalmente la isla de Margarita, se reactivarán para finales del mes de febrero. Todos los detalles nos lo va a presentar nuestra corresponsal Lisbeth Miquilena. Hoy, 4 de febrero, el mundo pues se une bajo una misma causa. Por ello, Baris Urbano nos tiene preparado un reporte especial sobre el Día Mundial contra el Cáncer. Notas internacionales. En México, autoridades capturaron a un presunto integrante de una célula criminal que estaría vinculada al atentado armado contra 2 diputados sinaloenses. Seguiremos conversando sobre economía en el segmento de la entrevista. En esta oportunidad estaremos con el economista Jesús Palacios, quien es profesor en el IESA y también en la Universidad Católica Andrés Bello. Y en lo actual, el actor australiano Jacob Elordi revela que fue hospitalizado durante la grabación de Cumbres Borrascosas. Pausa de la hora, regreso enseguida y estaremos presentando los detalles y las informaciones, ¿no? O las informaciones con sus detalles, mejor dicho, con Cruzmila y Adrián Barros. Cruzmila, Adrián, buenos días. Feliz día, Carlos. Feliz día, compañeros, acá en el estudio para ustedes en sus hogares y para mi querido compañero Adrián Barros. ¿Cómo estás, Adrián? Hola, Cruzmila, buenos días. Un gusto saludarte. Carlos, Gaudí, Ricardo, como siempre, un placer compartir esta jornada informativa con ustedes. Señores televidentes, muy buenos días. Aparte del Día Mundial contra el Cáncer, pues el 4 de febrero de 1902 nació Charles Lindbergh, el legendario aviador estadounidense que completó el primer vuelo transatlántico sin escalas y en solitario, uniendo Nueva York con París a bordo de su Spirit of St. Louis. Esta hazaña marcó el inicio de la era de la aviación moderna. Bueno, muy bien, nos vamos a una pausa, pero venimos con más información en la próxima parte. Docentes de Aragua piden declarar emergencia salarial. Esto y más al regreso. Continuamos con las informaciones. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, destacó la necesidad de rescatar el ejercicio político en Venezuela. Hemos presentado ante el Poder Judicial, una propuesta de activar una ley de amnistía que permita todo este periodo de violencia política, del extremismo, que permita llevar adelante una política nacional. La política en Venezuela debe ser nacionalizada entre venezolanos y entre venezolanos, y debe ser con P mayúscula. Rodríguez indicó que pese a los acontecimientos del pasado 3 de enero, los venezolanos están en calma. Venezuela está trabajando, Venezuela está buscando su propio camino para el desarrollo económico, para la felicidad social, buscando construir un futuro de esperanza para nuestros niños, nuestras niñas y para nuestra juventud. Rodríguez reiteró el pedido de liberar a Nicolás Maduro y Cilia Flores a propósito de cumplirse este martes un mes de la operación militar estadounidense en nuestro país. Durante su primer encuentro oficial en la Casa Blanca, el presidente Gustavo Petro propuso a Donald Trump una alianza militar entre Colombia y Venezuela para combatir conjuntamente el narcotráfico en sus fronteras. Petro destacó la necesidad de trabajar en conjunto para derrotar a los grupos criminales dedicados al tráfico de sustancias ilícitas y en materia económica anunció que Ecopetrol podría participar en la reactivación petrolera venezolana. En un giro diplomático tras meses de tensiones, Petro destacó la franqueza de la reunión, logrando que Trump aceptara mediar en la guerra comercial con Ecuador y recibiendo gestos de distensión por parte del mandatario estadounidense, quien incluso calificó al líder colombiano como genial, a pesar de las sanciones previas.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que se ha discutido una posible reunión entre Donald Trump y la presidenta encargada Delcy Rodríguez, pero aún no existen planes firmes y una fecha programada para este encuentro. Durante una rueda de prensa que coincidió con la visita del mandatario colombiano Gustavo Petro a Washington, Leavitt también expresó el beneplácito de la administración Trump ante la liberación de presos en Venezuela, subrayando que esto es parte de un compromiso asumido por Rodríguez y que el gobierno estadounidense espera que siga avanzando. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, recibió las cartas credenciales de embajadores de 3 países en el Palacio de Miraflores. El diplomático Salman Mubarak Abdullah entregó sus credenciales en representación de Qatar, país con el que Venezuela mantiene vínculos estrechos de cooperación en áreas estratégicas que van desde la agricultura hasta la inversión. Por Italia se presentó el embajador Giovanni De Vito. Quedó acreditado para ejercer funciones con el fin de consolidar el proceso de acercamiento que inició Italia a finales de 2023 y que hoy alcanza su máximo nivel institucional. Mientras que por Nicaragua hizo lo propio Valesca López, con quien la mandataria interina repasó la agenda de cooperación binacional y reafirmó el compromiso con la integración regional. La Oficina de Control de Activos Extranjeros emitió este martes la licencia número 47, mediante la cual se autorizan transacciones relacionadas con la exportación, venta, reventa, suministro, almacenamiento, comercialización, entrega y transporte de diluyentes de origen estadounidense hacia Venezuela. De acuerdo con el documento, la autorización aplica a transacciones que involucren al gobierno de Venezuela, Petróleos de Venezuela o cualquier entidad en la que PDVSA posea directa o indirectamente una participación igual o superior al 50%. La licencia autoriza el procesamiento de pagos, la organización del transporte y los servicios logísticos, incluido flete de buques y la coordinación de servicios portuarios y terminales, incluso cuando estos sean prestados por autoridades portuarias u operadores que formen parte del gobierno de Venezuela. La Gobernación del Zulia y PDVSA iniciaron un plan de recuperación vial en las zonas productivas de exploración de petróleo en todos los municipios de la región. Las imágenes de la maquinaria pesada en la costa oriental del lago que se hicieron virales no son de empresas transnacionales, son de PDVSA y corresponden al proceso de reactivación, que será paulatino, organizado. Lo primero, recuperar las vías de acceso a las áreas de exploración y producción de crudo. El acceso a Bajo Grande en la población entre San Francisco y La Cañada para estas zonas petroleras, y tercero, los accesos a los campos en La Cañada, Urdaneta y el municipio de Jesús Enrique Lozada. Desde la semana pasada hay reuniones con la Cámara Petrolera y la intención de invertir no es solo de las empresas extranjeras, las nacionales también, y para ellos deben existir todas las garantías. La población debe entender que la reactivación de la industria inició, pero es un proceso que lleva sus pasos a seguir, ya que hay mucho que recuperar. El 30% de los pozos podría activarse en el corto y mediano plazo. Para el restante se necesita más tiempo. Recordemos que la actividad petrolera es compleja, la actividad tiene exploración, tiene producción, tiene transporte, tiene gasoductos, recuperación de instalaciones, implica una demanda eléctrica adicional. Por eso se establecen las mesas entre el Ministerio del Poder Popular para Energía Eléctrica para garantizar la generación propia en los campos petroleros. Queda una reunión pendiente con los alcaldes donde están ubicadas las áreas operativas, que por supuesto es gran parte de la región. Y este encuentro estará destinado básicamente a tratar el tema de los tributos y las garantías para las empresas, tanto extranjeras como locales. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel Talaver. Gracias, Lenín. Mark Lasher, director de la multinacional estadounidense Phillips 66, dedicada al sector energético, informó que la compañía tiene capacidad para procesar unos 250.000 barriles diarios de crudo venezolano, siempre que su precio sea competitivo frente a otras fuentes como el crudo pesado canadiense. La empresa adquirió recientemente un cargamento con un descuento de entre 8,50 y 9,50 dólares respecto al Brent, marcando un retorno al mercado de la costa del Golfo de Estados Unidos. Según Lasher, la reincorporación de Venezuela podría reequilibrar el mercado petrolero estadounidense y establecer una nueva normalidad en el suministro de crudos pesados en la región.
Por su parte, Marathon Petroleum anunció la compra de 2 cargamentos de crudo venezolano a finales de enero, sumándose a otras refinerías estadounidenses que aprovechan el acuerdo con Washington para importar barriles de petróleo. La directora ejecutiva, Marianne Mannen, destacó que sus instalaciones tienen la capacidad para adaptarse rápidamente para procesar estos crudos pesados y ácidos. Este movimiento comercial ocurre en un contexto de reconstrucción del sector petrolero de nuestro país. Por su parte, Patricio Passet, presidente de la Asociación de Productores Argentinos en Venezuela, reafirmó el compromiso de los empresarios de su país para invertir en la industria petrolera nacional. Asegura que con planificación y capital es posible alcanzar una producción de hasta 5 millones de barriles en un plazo de 10 años. Passet señaló que los recientes cambios en las licencias de Estados Unidos abrirán nuevas oportunidades para el sector, donde sus asociados trabajan mediante empresas mixtas para impulsar la producción nacional. Destacó que las pequeñas y medianas empresas argentinas poseen una capacidad de reacción inclusive superior a las grandes corporaciones petroleras y que existe un interés constante de nuevos inversores para apostar en nuestro país. Es momento de hacer una nueva pausa acá en el Noticiero Primera Emisión. Al regreso desmantelan banda en el estado Miranda, la banda Los Chatarreros. Con esto y más volvemos en minutos. Los diputados a la Asamblea Nacional aún no reciben el proyecto de ley de amnistía general para los presos desde 1999. Esperan por la presentación que haga la Comisión para la Revolución Judicial y el Programa para la Paz de la Orden, encomendada por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez. La diputada Iris Valera señaló que están esperando el proyecto en el Parlamento para proceder a su discusión. Sin embargo, detalló que los límites de una ley de amnistía están fijados en la Constitución. El artículo 29 de la Constitución establece el límite de lo que no puede abarcar una ley de amnistía. Ahí está eso. Es materia constitucional, ¿no? Pero, insistimos, todo lo que sea para abonar al país, nosotros confiamos en el tino y en la dirección política de esta hora de la patria. El artículo 29 de la Carta Magna establece que quedan exceptuados del beneficio aquellos que hayan incurrido en delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de guerra. El diputado Tomás Guanipa pidió celeridad y garantías en el proyecto de ley de amnistía. Es decir, que no haya una puerta giratoria, que hoy tengamos una amnistía para liberar a muchos presos y después empiece otra vez a entrar, porque lo que hacen es liberar espacios en las cárceles para llenarlas con nuevos presos. Yo creo que eso tiene que acabarse. Por eso yo creo que hay que hacer un voto a favor de esta iniciativa que hemos pedido durante tanto tiempo y que no se había dado. Es decir, que se inicie esto como una etapa de reunificación y reencuentro nacional. Guanipa recibió un documento de manos de familiares de detenidos que, según señalaron, fueron trabajadores petroleros. El diputado destacó que los procesos tienen características similares a las detenciones que han venido denunciando. Jonathan Cárdenas, Televen. Diputados a la Asamblea Nacional realizaron la primera discusión del proyecto de ley de la Cruz Roja Venezolana. Argumentaron que buscan proteger los símbolos de la institución y salvaguardar sus funciones en el país. 6 capítulos, 28 artículos, una disposición derogatoria y 3 disposiciones finales, todas orientadas a prevenir la usurpación de emblemas, la apropiación indebida de funciones y el uso ilegal de beneficios y exenciones que el Estado venezolano reconoce exclusivamente a la Cruz Roja Venezolana. El diputado Rubén Limas agregó que el proyecto de ley busca fomentar la confianza en las instituciones. Va a garantizar la autonomía y la neutralidad que permiten brindar ayuda sin condición ni perjuicio. Protege a quienes dan la vida por los demás, dando seguridad y respaldo legal de voluntarios y personal humanitario. Teje la solidaridad institucional, facilitando la coordinación entre el Estado y la Cruz Roja Venezolana en su función de rol auxiliar de este, enmarcado en el ordenamiento jurídico legal nacional, sin politización ni polarización ninguna.
En otro tema, los parlamentarios aprobaron por mayoría el nombramiento de María Elena Uxo Giannato como embajadora extraordinaria de Venezuela ante la República Italiana y la concurrente República de Malta y la República de San Marino. Durante esta sesión de la Asamblea Nacional también fue bautizado el hemiciclo protocolar bajo el nombre de Antonio José de Sucre como homenaje a los 231 años del mariscal de Ayacucho. Jonathan Cárdenas, Televen. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, reafirmó el apoyo de la Fuerza Armada Nacional a la gestión de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez. Padrino López destacó que el cuerpo castrense respalda el esfuerzo de Rodríguez en promover la reconciliación, la unión nacional, la recuperación económica y el fortalecimiento del sistema democrático. Señaló que ninguna decisión ha sido tomada con la intención de perjudicar la soberanía de nuestro país. El intercambio comercial entre Venezuela y Colombia alcanzó los 1.057 millones de dólares entre enero y noviembre de 2025. Así lo informó la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana. La cifra representa un aumento de 4.8% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 1.009 millones de dólares. No obstante, Cabecol puntualizó que en esos 11 meses las exportaciones hacia el país vecino se redujeron 21.5%, pasando de 123 millones de dólares a 97 millones. Los principales rubros comercializados fueron fundición de hierro y acero, abonos y combustibles y aceite. En cuanto a las importaciones desde Colombia, estas crecieron 8.4%, llegando a 960 millones de dólares. Entre los productos más comprados estuvieron materias plásticas y artículos de confitería. Para finales de febrero se reactivarán las operaciones turísticas entre Brasil y el estado de Nueva Esparta. Así lo manifestó el presidente de la Comisión de Turismo de Fedecámara Regional, Alberto Anequino. Se estima que el 26 de febrero arribe a Venezuela los primeros turistas desde Manaos y Boavista, que conectarán luego a Margarita, con una frecuencia de 2 veces a la semana. Tras consolidarse la ruta, el plan es que se logren abrir vuelos directos hacia la isla. O sea, eso nos abre aquí un mercado interesantísimo que siempre adoró Margarita, que venía en grandísimas cantidades a visitarnos, y entonces ahora tenemos la posibilidad que va a haber ese vuelo de la línea aérea Rutaca. Este anuncio llena de expectativas positivas a los habitantes de la isla. Tal es el caso de Luis Mujica, el encargado de una tienda que recientemente abrió sus puertas en la avenida Santiago Mariño, a la que apuestan ver nuevamente pujante entre comercios y turistas. Ha sido unos vuelos que hemos esperado desde hace mucho tiempo, que se van a volver a reactivar, y los clientes como tal van a ser bien recibidos. También tenemos acá que aquí no se cobra IVA. Y es una de las ventajas que tiene no solamente internacional, sino también tiene lo nacional. El vocero de la Comisión de Turismo de Fedecámaras agregó que además de la conexión aérea, ya existen empresas de líneas de autobuses interesadas en activar esta ruta directa vía terrestre desde Brasil a Margarita. Ellos están esperando que se mejore esa parte de la vialidad, que son, parece, no sé si es 1 kilómetro o 2 kilómetros, que no está en buen estado. Y él iniciaría con autobuses de turismo de Lugo hacer esa ruta Boavista, Margarita por tierra. Con la activación de los vuelos desde Brasil, el sector turístico empresarial apuesta al retorno de otros mercados que en el pasado fueron parte del movimiento turístico insular. Desde el estado Nueva Esparta, Lisbeth Miquilena, Televen. Gremios de docentes en el estado de Aragua piden declarar una emergencia salarial. Solicitan al Ejecutivo Nacional soluciones inmediatas con un aumento que inicie entre los $360 y $400. Queremos un aumento de volver al 100% que arranque por lo menos entre $360 y $400. Y de ahí se aplique en el porcentaje de tabla salarial que tiene cada gremio. Rechazamos la bonificación salarial. Queremos volver a salarios dignos del sector docente, el sector administrativo, profesionales y técnicos, sector obrero, que las nóminas sean devueltas a la institución de educación universitaria. Además, detallaron que continuarán con las exigencias por mejoras salariales para, según sus palabras, volver a dignificar la carrera de la docencia. Hay que recuperar la carrera docencia, la docencia y la investigación en el sector universitario en el país. ¿Por qué?
porque ahí parte todo, de la docencia, forma a los profesionales que necesita la nación. Universitarios, vamos a seguir reuniéndonos, vamos a llevar acciones de calle y vamos a seguir en la lucha hasta conquistar nuestros derechos. Desde el Estado Aragua, Edgardo Navas, Televen. El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, instó a las instituciones educativas a evitar la solicitud de contribuciones económicas o disfraces sofisticados durante las festividades de carnaval. Subraya Rodríguez que estas celebraciones deben priorizar el sentido pedagógico y la creatividad, evitando imponer cargas onerosas que afecten el presupuesto de los hogares. Detalló además que el enfoque de este año debe centrarse en el uso de recursos reutilizables y el trabajo en equipo, promoviendo valores como la conciencia ambiental y la identidad nacional. Desmantelada en Baruta, Estado Miranda, la banda Los Chatarreros, quienes por medio de la persuasión y el engaño hurtaban joyas y también pertenencias valiosas, especialmente a los adultos mayores. Así lo precisó el secretario de Seguridad Ciudadana del municipio, Manuel Tangir. Tangiri precisó que las primeras denuncias sobre este modus operandi empezaron a registrarse en noviembre del 2025 en el sector de Alto Prado. Al mes siguiente, en diciembre, este mismo escenario se estaba repitiendo en el sector de Santa Fe y terrazas del Club Hípico. Por eso Polibaruta empezó en redes una campaña de prevención para evitar ser víctima de estos delincuentes. Justamente con ella obtuvieron nueva información de otras víctimas y características de estos sujetos, lo que les permitió empezar arduamente esta investigación y dar con su paradero. Se le decomisó un vehículo Sentra, color blanco, que era el vehículo con que abordaban y llegaban a las residencias para hacer este tipo de eventos. 6 teléfonos celulares, un laptop, una tablet, dinero en efectivo, figuras metálicas, almohadillas preparadas, ácidos, líquidos, con que ellos de alguna manera hacían todo el show cuando entraban a las residencias de estas víctimas, donde terminaban sustrayéndole sus enseres y sus joyas o su material de alguna manera preciado y precioso que tenían en sus residencias. Estos 3 sujetos ya tienen privativa de libertad, de acuerdo a lo que informó el secretario de Seguridad Ciudadana de Baruta, Manuel Tangir, precisamente por estafa continuada y asociación para delinquir. Tangir aprovechó la oportunidad para recordarle a toda la ciudadanía evitar comprar artículos que les parezca que está a un precio muy por debajo del real en el mercado, ya que lo más probable es que provenga de algún delito y usted también luego se ve envuelto en un escenario que precisamente pudo evitar. Mauricio Cruz, Televen. Vamos ahora al Estado Bolívar para reportar que presuntamente para robarle una motocicleta asesinan de múltiples disparos a un adolescente de 15 años en el municipio Sifontes. Andrea Calma nos tiene el reporte. El cuerpo de Luis Ángel Jaramillo Suárez fue localizado el sábado 31 de enero oculto en una zona boscosa perteneciente al sector Ezequiel 1 en la vía que comunica a San Martín de Turumbán con Tumeremo. El cadáver del adolescente presentaba al menos 2 impactos de bala, uno en el pecho y otro en la pierna derecha. De acuerdo al testimonio de Eucaris Suárez, madre de la víctima, su hijo iba de regreso a su hogar luego de haber concluido la jornada laboral en un yacimiento aurífero conocido como Hoja de Lata, trabajo que realizaba eventualmente. En un tramo de la vía, Luis fue interceptado por un grupo de hombres armados, quienes aún no han sido identificados. Al intentar acelerar la motocicleta para escapar, recibió al menos 2 disparos. Luego, los presuntos delincuentes agarraron el cadáver y lo ocultaron entre la maleza. Hasta ahora, quienes le quitaron la vida a Luis Jaramillo siguen en libertad. Además, podrían estar involucrados en otros hechos delictivos que vienen perpetrándose desde el mes de octubre en la zona minera, según denunciaron residentes del lugar. Desde el Estado Bolívar, Andrea Calma, Televen. Y en Aragua fue abatido alias el ATA, quien estaba solicitado por los delitos de tráfico ilícito de armas de guerra y terrorismo. El peligroso criminal de 30 años fue ubicado y abatido en el sector La Quebrada del municipio José Félix Rivas. Esto luego de resistirse a su detención. De acuerdo a la información de las autoridades, el antisocial, al verse acorralado, desenfundó un arma de fuego accionándola contra las comisiones, originándose un intercambio de disparos en el que resultó lesionado y llevado a un centro de salud donde posteriormente falleció. El caso quedó a la orden del Ministerio Público. Desde el Estado de Aragua, Edgardo Navas, Televen. El cáncer es la segunda causa de muerte en nuestro país. Anualmente fallecen más de 32.000 pacientes oncológicos. Diariamente, 4 personas mueren por esta enfermedad.
y más de 80.000 casos son diagnosticados por año, según estadísticas de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, donde indican que el cáncer de próstata es la principal causa de mortalidad oncológica en los hombres venezolanos, con una incidencia de más de 9.000 diagnósticos y con un registro de más de 4.000 decesos anuales, seguido del cáncer de pulmón y en tercer lugar el cáncer de colon y recto. El hecho de que la próstata está ahí, hay una posibilidad de que ella albergue células que más adelante se deriven en un cáncer de próstata. ¿Quiénes tienen más chance? Aquel que tiene un familiar en primer grado, papá, tío, hermano, con un diagnóstico de cáncer de próstata. La raza negra es la raza que está más propensa a tener un cáncer de próstata, incluso más agresivo y a edades más tempranas. Cuando el cáncer de próstata está localizado adentro de la glándula y no ha tocado los bordes de la glándula o no se ha esparcido por fuera de ella, el tratamiento con cirugía e incluso el tratamiento con algunos esquemas de radioterapia temprana puede significar la curación. En el caso de las mujeres, el cáncer de mama se ubica como la principal causa de muerte oncológica en el país. Las estadísticas de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela señalan que 25 mujeres son diagnosticadas con este tipo de cáncer diariamente, mientras que 10 fallecen producto de la enfermedad, perdiendo en promedio 15 años de vida saludable. El cáncer de cuello uterino se ubica como la segunda causa. No hay ninguna duda que la mamografía a partir de los 40 años de edad disminuye la mortalidad. Mientras más pequeñito lo podemos tratar de manera mucho más efectiva. Un tumor que mide menos de 1 centímetro tiene una probabilidad de supervivencia mayor al 95%. Pero hay un grupo de pacientes, que es lo que está pasando en la actualidad, que antes de los 40 años están presentando la enfermedad. Entonces, nosotros, ¿qué queremos con las mujeres? Que tan jóvenes como a los 20, 25 años ya se sienten en nuestra consulta. Vamos a revisar sus antecedentes y ver qué tanto es su riesgo de padecer cáncer de mama. En Venezuela, el cáncer infantil más frecuente es la leucemia, donde cada año se reportan 4.320 nuevos casos oncológicos en menores. En segundo lugar, están los cánceres del sistema nervioso central. Hoy, Día Mundial del Cáncer, el llamado es a incorporar hábitos saludables como buena alimentación y ejercicios y, por supuesto, a la detección temprana como la clave para lograr la curación y revertir estas cifras que no solo afecta a Venezuela sino al mundo. Entender que es una enfermedad que si se ataca a tiempo es vencible. Vanessa Urbano, Televen. Tenemos información de última hora con Gaudi Peroso. Gaudi, te saludamos nuevamente. Buenos días. Así es, buen día, y en información de último momento tenemos que la segunda ronda de negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania con la mediación de Estados Unidos empezó en Emiratos Árabes Unidos. Así lo dio a conocer el jefe de la delegación ucraniana, Rustem Umerov, en redes sociales. Allí precisó que su equipo busca conseguir una paz justa y duradera. Volvemos con ustedes. Gracias, Gaudi. Nos vamos al estado Zulia. Pacientes renales del Hospital Universitario de Maracaibo denuncian que reciben diálisis sin aire acondicionado, provocando inconvenientes como descompensación. Semana pasada están sin aire acondicionado. Las sesiones de diálisis con las elevadas temperaturas son un enorme problema. El piso 9 del Hospital Universitario, que es el área de diálisis, está rehabilitado. El detalle es que las máquinas nuevas no han sido enviadas desde Caracas. De verdad, ya tenemos 2 años emigrando al piso 7, de verdad necesitamos nuestro piso allá, el 9º, porque allá está habilitado, tiene su aire acondicionado, aquí nos impotenzamos. Que es el 9º, porque aquí tenemos las ventanas abiertas, estamos poniendo nuestra fístula, que se nos impotencie por una baja de tensión. La gobernación ha recuperado 5 unidades de diálisis y amplió el número de cupos diariamente. Fueron a escuchar la solicitud de los pacientes renales. Están en constante comunicación con el Ministerio para la Salud debido a que las máquinas nuevas y la apertura del piso 9 acabará con el problema actual. Venimos a dar respuesta en cuanto a su solicitud.
los pacientes cuentan con todos sus insumos. Nosotros contamos con un piso donde estamos esperando la llegada de las máquinas para atender a todos estos pacientes. Los pacientes piden que sean trasladados al piso 9 con las antiguas máquinas. Se desconoce si técnicamente es viable. Esperan que en la brevedad posible se pueda solventar la falla, debido a que esto arriesga la ya frágil salud de los enfermos renales. Desde el estado Zulia, Lenín Danieri, Televen. Bien, con esto hacemos una nueva pausa para publicidad en el noticiero, primera emisión. Al regreso, Marruecos en alerta máxima por las lluvias. Marruecos en alerta roja. Las autoridades han evacuado más de 50.000 personas en el norte del país a causa de las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias que vienen acompañadas de nieve y vientos muy violentos. La Dirección de Meteorología anunció tormentas eléctricas y nevadas por encima de los 1.500 metros de altitud en varias provincias. Las Fuerzas Armadas se han desplegado para brindar apoyo logístico y refugio a los más afectados, mientras se mantiene una vigilancia estricta sobre los ríos. Las evacuaciones se llevan a cabo de forma progresiva en función del avance del temporal en las zonas más castigadas. Nos vamos a México, donde las autoridades informaron este martes la detención de uno de los autores del ataque la semana pasada contra 2 diputados locales del estado de Sinaloa, uno de los más violentos de México. El individuo, identificado como Jesús Emir N., es acusado de ser uno de los responsables del cobarde ataque a balazos contra 2 diputados del partido opositor Movimiento Ciudadano el 28 de enero a plena luz del día, cuando salían de la sede del Congreso en Culiacán, capital del estado. El detenido era responsable del control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y la adquisición de drones para la célula criminal. Nos vamos ahora a Europa. La justicia francesa acusa a 10 hombres por drogar y abusar de un niño de 5 años. Los imputados tienen entre 29 y 50 años. La investigación, que comenzó hace un año, abarca delitos cometidos entre finales de 2024 y principios de 2025. Señala al padre del menor como cómplice directo por facilitar el contacto con los agresores y además enfrenta a este hombre cargos por agresión incestuosa. Uno de los imputados se quitó la vida mientras estaba en prisión preventiva en junio. El niño permanece actualmente bajo el cuidado de su madre, separada de su padre, mientras el proceso judicial sigue su curso. Volvemos a nuestro continente. En Estados Unidos, el expresidente Bill Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, acordaron testificar ante el Congreso de la Nación en la investigación sobre el caso Jeffrey Epstein, evitando así caer en desacato. Tras meses de rechazar las citaciones del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes por sus vínculos con el fallecido delincuente sexual, la pareja presidencial finalmente comparecerá con la expectativa de que su testimonio establezca un precedente judicial aplicable a todos los miembros de la élite política y empresarial involucrados en este caso. Por cierto, que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de financiación poniendo fin a casi 4 días de cierre parcial del gobierno federal, luego de que republicanos y demócratas acordaran posponer la disputa sobre la reforma del servicio de inmigración. La resolución se logró tras intensas gestiones del presidente de la Cámara, Mike Johnson, y el respaldo del mandatario Donald Trump. El acuerdo preliminar incluye el compromiso de implementar el uso inmediato de cámaras corporales en los agentes federales, una medida exigida tras la muerte de 2 manifestantes en Minneapolis a manos de agentes de inmigración. La NASA aplazó el lanzamiento de su misión lunar Artemis 2 hasta el mes de marzo tras detectar una fuga de combustible durante una prueba clave. En el lanzamiento simulado, los equipos tuvieron que gestionar una fuga de hidrógeno líquido en una interfaz de la etapa central del cohete durante el llenado de los tanques, lo que requirió interrupciones para calentar el equipo. La nave también se vio afectada producto de las condiciones climáticas de los últimos días. El lanzamiento de Artemis 2 estaba previsto para este 8 de febrero con el objetivo de completar una misión de 3 etapas que busca llevar al hombre a la Luna después de 50 años.
Y ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos este recorrido digital con el portal de AP que titula lo siguiente: Israel ataca a Gaza y mata a 19, en su mayoría mujeres y niños, tras decir que Hamás violó la tregua. Entre los muertos palestinos había 5 menores, incluyendo un bebé de 5 meses y otros de apenas 10 días, 7 mujeres y un paramédico, afirmaron las autoridades hospitalarias, según esta información, que también Israel prometió continuar con la ofensiva. Y ahora pasamos al portal de Diario Libre, que señala lo siguiente: 14 muertos en colisión de embarcación de Guardia Costera griega y barco de migrantes. El choque involucró a una embarcación de patrulla de la policía portuaria y a una lancha de alta velocidad, según un funcionario de la Guardia Costera. 7 niños y una mujer embarazada se encuentran entre los heridos. Y un jugador de voleibol japonés se ha vuelto viral en redes sociales tras protagonizar una espectacular y singular disculpa tras golpear accidentalmente a una joven con un potente saque. El deportista cruzó la pista deslizándose velozmente por el suelo hasta alcanzar su posición para ofrecerle disculpas de inmediato. Lo cortés no quita lo valiente, Adrián. Bueno, fantástica manera de disculparse allí el alto jugador japonés. Sí, señor. Bueno, gracias, Camila. Vamos con más deportes allí con Eduardo Pino. Hola, Eduardo. Muy buenos días a todos y comenzamos los deportes, por supuesto, hablando de los navegantes del Magallanes que preparan su participación en la Serie de las Américas Gran Caracas 2026 en representación de Venezuela, y usted disfrutará este evento por las pantallas de Televen tras coronarse la recién terminada temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional ante los Caribes. El equipo del Magallanes se va a enfrentar a los respectivos campeones de Panamá, Nicaragua, Curazao, Colombia, Cuba y Argentina desde este jueves y hasta el 13 de enero, mejor dicho, hasta el 13 de febrero, en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas y el Fórum La Guaira del Estado La Guaira. También en este caso se albergarán algunos compromisos de la segunda división. Magallanes debutará frente a Panamá este jueves, descansará en la jornada del próximo lunes y va a cerrar esta ronda contra Curazao el próximo miércoles. Por cierto, una noticia de último momento con respecto al actual campeón, con respecto a Magallanes, y es que Yadier Molina no va a ser el manager de los navegantes del Magallanes en esta Serie de las Américas. Todavía Magallanes no ha anunciado quién será el que dirigirá el equipo en este torneo. Y ahora hay que hablar de fútbol, porque para muchos es el mejor club del mundo. El Barcelona sufrió más de lo esperado, pero logró avanzar a las semifinales de la Copa del Rey tras vencer 2-1 al Albacete. Obviamente el rival del Barça será obligatoriamente un equipo de primera división. Y hay que hablar también del Camp Nou, porque el próximo 9 de febrero serán convocadas oficialmente las elecciones a la presidencia del Barcelona, según confirmó el actual titular del club azulgrana, Joan Laporta. El máximo responsable del equipo precisó que la junta directiva vigente dimitirá el mismo día. Algunos se presentarán a la reelección y otros asumirán provisionalmente la gestión de la entidad. Los comicios a la presidencia del Barça se realizarán el próximo 15 de marzo, siendo la primera fecha hábil del calendario, según los estatutos de la entidad. Por otro lado, el Barça también presentó ante la UEFA la documentación inicial requerida del Camp Nou para optar a ser la sede de la final de la Champions 2029. Se espera que a principios de junio se formalice la candidatura definitiva luego de que el órgano del fútbol europeo evalúe su factibilidad. También el Barcelona, o mejor dicho, también el Camp Nou va a ser propuesto para albergar la final del Mundial del 2030. Se la van a pelear entre la sede de Marruecos, el Santiago Bernabéu y el Camp Nou. En un par de años vamos a ver cuál estadio quedó mejor, si el del Barcelona o el del Real Madrid. Hasta en eso tienen rivalidad. Y hay que hablar, por supuesto, también de Bernardo Silva, que tras 9 temporadas de éxito absoluto, Bernardo Silva estaría viviendo sus últimos meses como jugador del Manchester City, según informó el periodista Fabrizio Romano. Que tengan una hermosa mañana.
¿Quién lo diría? Bueno, lástima lo de Molina, ¿no? Por cierto, el Albacete le plantó cara al Barcelona. Sí, bueno, pero no. Que cosa podría, lo que hizo el Real Madrid, otra cosa lo que hizo el Barcelona. Claro, que podría ser el mejor club del mundo si no existiera el Real Madrid, claro. ¿Tú dices? Sí, algo así. Eso lo podemos discutir ahorita en la pausa. Gracias, señor Pino. Un abrazo, amigo Adrián. Muchachos, nos vamos a un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista al economista Jesús Palacios Chassí. Jesús Palacios Chacín, economista, profesor del IES y también de la Universidad Católica Andrés Bello, pues comparte con nosotros en la mañana de hoy. Bueno, Jesús, bienvenido, muchas gracias por estar acá y vamos a intercambiar sobre el nivel de expectativas. Es lo que decimos siempre ahora cuando comenzamos a hablar algo de economía y los temas relacionados. Ha habido decisiones importantes, ¿no? Al cierre, pues, de la pasada semana. Anuncios importantes sobre sanciones que se van desmontando en forma gradual. Regresa el tráfico aéreo comercial, se despeja el espacio aéreo venezolano, empresas internacionales del petróleo y otras también ven con nivel de interés lo que está comenzando a verse en Venezuela. En términos generales, ¿cómo estás viendo tú, cómo observas la situación? Muchas gracias, Carlos, primero por la invitación a este espacio y un gusto acompañarlos acá en Televen. Mira, lo primero, creo que efectivamente por la palabra expectativas empieza mucho de lo que estamos viendo en estas últimas semanas en la economía. Y lo digo porque es un término muy, muy importante a los que seguimos y trabajamos en el seguimiento económico, ¿no? La expectativa implica la idea, el pensamiento de que vamos hacia una serie de cambios importantes, estructurales en la economía que permitan cambiar el ciclo económico que hemos venido viviendo quizás los últimos años, ¿no? Eso ha pasado desde un acercamiento reciente político entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos. Eso lleva también entonces a cambios y modificaciones en la ley de hidrocarburos, que creo que es una de las cosas relevantes que mencionar hoy en los cambios de los últimos días. El hecho de que tengas una ley de hidrocarburos aprobada ayer, que habla de modificaciones, exenciones fiscales importantísimas que hacen mucho más atractivo y rentable el negocio petrolero en Venezuela. Hay que entender que esto pasa en un marco de competencia por el capital, incluso acá en la región. Tienes a Guyana con una atracción de inversión importantísima en el sector. Entonces Venezuela, para poder competir con pares regionales y con capitales globales que tienen interés en el mercado petrolero, tiene que generar unas condiciones que den ventajas comparativas a las empresas y a los capitales que entren, porque es una realidad que hoy Venezuela, para levantar su industria, necesita inversiones cuantiosas que no es capaz de proveer la propia industria local. Entonces eso es muy importante, la atracción de esas inversiones y justamente a través de la generación de estas nuevas exenciones fiscales. Creo que un segundo punto, ya lo mencionabas, los alivios o digamos las modificaciones con la licencia 46 sí, es una licencia general, no es una licencia individual que va otorgándose a cada empresa, sino que ahora se abren los a todas las empresas americanas. Sí, para PDVSA también, no solamente como casa matriz, sino también en sus asociaciones que tiene para poder vender. Eso sí, hay un detalle. Va a haber una especie de vigilia, yo no sé si decir supervisión sobre los dineros. Eso puede ser importante para algunos, para otros es un tema de soberanía, pero lo cierto es que eso también se anunció. Y limitaciones, estarse en condiciones para no vender, digamos, a empresas o personas que tengan que ver con Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba. Sí, correcto, es así. Al final establece nuevas restricciones justamente para quienes pueden ser socios comerciales o beneficiarios de estas transacciones petroleras que realiza el país en términos de una producción que se ve incremental. Se habla de un crecimiento que puede ser hasta el 30% en los próximos 12 meses de la producción petrolera. Eso es importantísimo. Te doy un dato en los últimos años que habíamos visto un crecimiento del sector. Ese crecimiento del sector promedio en 2024 y 2025 anual fue de 15%. Estaríamos duplicando ese nivel de crecimiento, pero además, Carlos, con una incidencia mayor porque el precio que en los últimos años veníamos enfrentando descuentos importantes a raíz del esquema sancionatorio, hoy se cobraría, digamos, a precio completo, de mercado. Al precio de mercado. Y eso hace que permee mucho más, que el efecto dinamizador y multiplicador sobre la economía también sea más notorio, ¿no? Ahora, hablaba la encargada de la Presidencia de la República en días pasados de que
es una proyección, ¿no? Puede ser incluso más corta, de una inversión en 2026 de 1.400 millones de dólares aproximadamente en el sector petrolero nacional. Claro, con la presencia de las empresas estadounidenses e internacionales que van a llegar al país. Algunos dicen que se queda corto, que seguramente va a ser mucho mayor. Sí, no sé si la mención que hace es precisamente a la inversión propia del Estado venezolano, porque la inversión internacional, correcto, la inversión internacional que está planteada es de dimensiones bastante superiores para recuperar y generar ese efecto, por ejemplo, que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, ha dicho de incremento de la producción en 50% en 18 meses. Tú necesitas llevar, estarías hablando de 1.700.000 barriles. Hay muchos expertos en el sector que dicen es excesivamente ambicioso, pero digamos... Bueno, y la cifra que se da, Jesús, astronómica, 100.000 millones de dólares en el futuro, no este año, ¿no? O en un plazo todavía de unos años, ¿no? Sí. Para que llegue. Es una cifra tan impresionante como el tamaño completo de la economía venezolana. Implicaría esa inversión en esos 100 billions, entonces, o 100.000 millones de dólares. Sí. Es bien importante el monto. Habla de unas condiciones que también tenían que darse, que con la reforma de la ley de hidrocarburos ayer se empezaron a establecer esas condiciones para facilitar desde la producción hasta la comercialización del crudo, la participación accionaria, las exenciones fiscales, el nivel de gerencia y manejo incluso operativo que pueden tener las empresas privadas que formen parte del capital accionario y de producción en Venezuela, les genera, insisto, un clima de muchísima más atracción y que no solamente propicia el escenario idóneo para que participe Chevron en el mercado local, sino que también cumple con varios de los requerimientos o las intenciones que habían mostrado parte de las otras empresas petroleras americanas importantes como Exxon y ConocoPhillips. Al retorno, vamos a hacer una pausa. Jesús, me gustaría que habláramos ahora bien, es una hipótesis, pero o mejor que hipótesis, un escenario. ¿Cómo se va a distribuir, cómo se va a regar esa enorme inversión petrolera en el resto de la economía venezolana? Estamos con Jesús Palacios Chacín, economista, profesor en el IESA y también en la Universidad Católica. Bien, continuamos con Jesús Palacios Chacín, economista, profesor del IES, Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, decíamos en el segmento anterior, dejamos planteado, Jesús, bueno, y cómo se va a distribuir esos recursos. Se habla de prioridades, incluso se habló de la creación de 2 fondos para el sector, bueno, para mejorar la situación salarial de los trabajadores, para la educación, para la salud, para la vivienda, y otro para infraestructura y servicios públicos en general, sobre todo el sector eléctrico y aguas, ¿no? Eso es una parte importante, pero cómo se va a mover eso y sobre todo se habla mucho de la transparencia en el manejo de esos recursos que van a ser significativos. Sí, mira, el primer punto que mencionas es ese fondo para la protección social y recuperación salarial, que es muy, muy relevante. Desde el punto de vista macroeconómico, cuando tú ves el dinamismo de una economía, tiene que ver mucho con cómo también se acciona el consumo, cómo el consumo gana dinamismo en la actividad, y eso pasa necesariamente porque los hogares, porque las personas tengan acceso a salarios que le den realmente poder de compra. El año pasado toda la presión cambiaria que hubo, la dificultad para aumentar ingresos en el sector público llevó justamente a que hubiera un deterioro también el poder de compra que se percibió en los datos de consumo a cierre de año. Es definitivamente una prioridad de política pública atender el tema de la mejora salarial, hacer sostenible ese incremento salarial, es decir, que no quede en one shot, en un solo incremento, sino que haya capacidad de sostener ese poder de compra. Eso probablemente pasa por una discusión, Carlos, mucho más seria del tamaño del Estado y reformas institucionales importantes que hay que hacer. No sé si aún haya el consenso y la capacidad política para hacerlo, pero lo que sí es verdad es que el tema salarial es clave. Ahora fíjate, y perdona que te interrumpa un momentito, pero hay un elemento importante, no solo uno, varios. Subes el sueldo, subes los salarios, reajustas, en fin, como quiera verse, pero el tema inflacionario está allí presente. Es decir, que si tú no enfrentas el tema de la inflación, ¿qué haces con subir el salario si se va a diluir igualmente? Sí, importantísimo. Es que creo que el enfoque va desde el primer punto de atención justamente de la política económica, digamos, en estas semanas ha sido cómo estabilizar el mercado cambiario, que se convirtió en el motor justamente de un repunte de nuevo inflacionario. Entonces,
esa como primera parte de la estrategia, y una vez generes esa capacidad de contención de los precios y el tema cambiario, bueno, te volteas a ver precisamente los mecanismos de ajuste de los ingresos, pero sin duda van de la mano. No existe aumento de ingresos que sin compensar con una disminución de la inflación o la devaluación se convierta realmente o se traduzca realmente en mejoras de poder de compra, ¿no? Y para tomar el punto también de servicios, que es fundamental, es clave. Todos los inversionistas internacionales lo primero que preguntan es por la situación de servicios en Venezuela, ¿no? O sea, por la situación al final que te lleva justamente las limitaciones que tienes en la provisión de servicios públicos básicos como electricidad, agua. Bueno, para la industria petrolera es vital. Es vital. No hay una recuperación sustancial de ese 50% de producción si no existe realmente una reactivación del sistema eléctrico. Entonces, eso es clave, pero además las industrias que se activan en función de tener que recuperar esos sectores. Digamos, hay una ganancia evidente por recuperar capacidad eléctrica y una ganancia evidente por recuperar capacidad también de generación de agua potable para los hogares, pero además activas muchísimo en la industria de construcción, activas muchísimo en la industria de servicios y logística. Entonces aquí hay un efecto que permea de una forma muy distinta, quiero insistir, Carlos, a lo que hemos visto en los últimos años. Vas a tener una entrada de divisas cuantiosa con capacidad de superar los niveles de demanda local, que incrementará más o menos en 70% el flujo de divisas en el país, el flujo de divisas petrolero respecto al año pasado. Estás hablando de una cifra cercana a 22.000 millones de dólares, más de 20 puntos del PIB. Sí. Esos son flujos que no hemos visto en los últimos 9 años en el país, así que es, de nuevo insisto, unas dimensiones superiores y una capacidad de permear mayor. Sí. Fíjate, Jesús, ahora un elemento que es importante, ¿no? Ya se ha hablado algo en ese sentido y se están marcando algunas tendencias, pero ¿cómo incorporas al sector privado nacional, al capital nacional dentro de esa estructura? Porque seguramente que en la industria petrolera vas a requerir o van a requerir esas empresas apoyo interno, apoyo de capital privado, quizá en el área de servicios, etcétera, pero de todas formas, ¿cómo puedes tú llevar al capital privado venezolano para que también se beneficie, ¿no? Y se beneficie el resto de la población? Porque al final de cuentas el capital privado es el mayor generador de empleos en Venezuela. Totalmente, y creo que es un punto muy relevante también que comentas. Una de las cosas por las que tenemos que hacer también presión los venezolanos es esa incidencia en contratación de servicios, capital humano local y bueno, generación justamente de valor agregado venezolano, ¿no? Talento, eso es importantísimo. Muy bueno, importante. ¿Cuánto talento hay y cuánto puede venir venezolanos que se formaron en el exterior? Es una de las cosas que se ha dicho en las primeras discusiones, ¿no? Tantos venezolanos formados afuera, tantos venezolanos que formaron parte de la industria hace unos años, que están en muchas de las empresas que tienen interés en volver a Venezuela, en el sector petrolero, y bueno, cómo eso se convierte también en repatriación de muchos de esos talentos importantes, ¿no? Y sin duda que es uno de los cuellos de botella que tenemos hoy. Capital humano necesario, vital, para formar parte de estos procesos de recuperación económica de forma más estructural. Pero te decía, es parte de lo que desde el punto de vista nacional y tanto el talento, los productores, los importadores, o sea, la economía y en general los que hacemos vida, los agentes económicos que hacemos vida en este país, tenemos que seguir presionando y promocionando que el talento venezolano, que los servicios venezolanos tienen que también tener acceso justamente a estas grandes inversiones que se van a hacer y que no todo quede en lo importado, ¿no? Bueno, el tema es amplísimo. Te renuevo la invitación para una próxima oportunidad para que retomemos este y otros temas, porque lo que se está visualizando es bien, pero bien interesante. Jesús, muchas gracias. La pausa, arte y espectáculos al retorno en lo actual. Jacob Elordi revela que fue hospitalizado durante la grabación de Cumbres Borrascosas. A pocos días del estreno de Cumbres, Jacob reveló que sufrió un accidente durante la grabación de la película que le dejó quemaduras de segundo grado. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Yo soy Albanis Aray y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento.
La experiencia de Jacob Elordi durante el rodaje de la adaptación cinematográfica de Cumbres Borrascosas, la icónica novela de Emily Bonti, no fue del todo positiva. En los primeros días de filmación, el actor fue hospitalizado debido a un accidente, lo que marcó un inicio complicado para su participación en la película. El accidente dejó a la directora preocupada hasta que vio que Jacob estaba bien y no había pasado nada grave. Christopher Nolan advirtió sobre el futuro incierto del cine tras las funciones de Warner Bros. El nuevo liderazgo de Nolan en sindicatos de directores de América coincidió con un periodo de agitación para la industria audiovisual de Estados Unidos. Desde su llegada a la presidencia en septiembre, el cineasta puso el foco en 3 frentes: el descenso del empleo, el avance de la inteligencia artificial y el impacto de las fusiones corporativas, como la posible absorción de Warner Bros. Por parte de Netflix o Paramount. En sus primeras entrevistas tras asumir el cargo, Nolan fue claro sobre el momento que vive el sector. Tenemos preocupaciones muy importantes sobre cómo va a desarrollarse todo esto, comentó. Revelaron primer tráiler de Stranger Things, Relatos del 85. Netflix vuelve a abrir las puertas de Hawkins a poco tiempo del final definitivo de Stranger Things. La plataforma prepara el lanzamiento de Stranger Things, Relatos del 85, la primera serie derivada oficial del fenómeno creado por los hermanos Duffer. Se trata de una producción animada que recupera a los personajes más queridos de la historia original y además propone una nueva aventura con monstruos inéditos y un misterio paranormal. Este tono de ficción combina la nostalgia de dibujos animados de los años 80 con riesgos reales para sus protagonistas. La exnovia de Bad Bunny mostró su apoyo al cantante tras la victoria en los Grammys 2026. La diseñadora puertorriqueña Gabriela Berlingeri, quien compartió varios años de relación con el músico, se sumó a la celebración después de que el álbum Debí tirar más fotos se convirtió en el primero completamente en español en obtener el galardón a álbum del año. Berlingeri recurrió a sus redes sociales para compartir la publicación oficial en la que la cuenta de los Grammy anunciaba el histórico triunfo del artista. Ese sencillo pero contundente gesto se interpretó como una prueba de que su vínculo con el intérprete fue más allá de las barreras sentimentales y se transformó en una relación de respeto y apoyo mutuo. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, culmina esta primera emisión del noticiero de Televen, agradeciéndoles como siempre su preferencia. Televen está en todo y el noticiero también. Nuestra próxima cita será hoy a las 12 del mediodía, no se la pueden perder. Les recordamos también descargar nuestra aplicación Televen Stream para que siempre esté en contacto con nosotros. En Instagram nos encuentra como Televen TV y el noticiero Televen. En YouTube también estamos presentes como Televen TV con todo el contenido de nuestra programación. No olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrarán contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Los invitamos a continuar con más de nuestra programación. Recuerden, Televen está en todo. Mañana nos reencontramos bien temprano, después de las 6 de la mañana, luego del himno nacional.